Bien, hermano, abramos la palabra de Dios por ahí. Espero que hayan traído sus Biblias. Aleluya. Veamos. El tema es las batallas del pensamiento. Ese es el tema. Vamos a tomar la bíblica por ahí. En Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. 10:5. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5. Amén. Adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. También vamos a ver otro texto bíblico. Ahí mismo, no ahí mismo, sino que en Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, verso 30. Marcos 12:30. ¿Qué dice por ahí? Amén. Adelante. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Aleluya, muy bien. Sí, aleluya. Gloria le damos al Señor nuestro Dios. Sí, aleluya. Hay una lucha muy grande en los pensamientos de los creyentes. Esta lucha comprende poner todos los pensamientos en línea con la voluntad de Cristo. El no hacerlo lleva a la inmoralidad y a la muerte espiritual. Se deben seguir 4 pasos siguientes para someter todo pensamiento al señorío de Cristo. Estar conscientes de que Dios conoce tu pensamiento. Cada pensamiento que llega a ti, Dios lo conoce. Y que nada hay oculto para Dios. Y que hay que dar cuenta de los pensamientos, las palabras y las acciones. Tener presente que la mente es un campo de batalla, que algunos pensamientos se originan en la persona, mientras que otros proceden directamente del enemigo, de Satanás. Que para llevar cada pensamiento cautivo se requiere la lucha espiritual contra la fuerza, contra la naturaleza pecaminosa y las fuerzas satánicas. Que hay que resistir con firmeza y rechazar el mal y los pensamientos impuros en el nombre del Señor Jesucristo. Y recordar que los creyentes vencen al adversario por la sangre del Cordero. El testimonio que dan en la persistencia en darle respuesta negativa al diablo, a la tentación y al pecado. Resolver, fijar la mente en Cristo y en las cosas celestiales y no en los terrenales. Porque la mente sometida al Espíritu es vida y paz. Ocupar la mente en la palabra de Dios y en todo lo que merece respeto, admiración o elogio. Y siempre tener cuidado con lo que ven los ojos y oyen los oídos. Negándose resueltamente a que los ojos sean un instrumento para la lujuria. Negándose resueltamente a que los ojos sean instrumentos para la lujuria. O a ocupar los ojos en cosas indignas o malas, ya sean de libros, revistas, fotografías, programas de televisión o de la vida diaria. Sí, aleluya. Entonces, fíjense bien, el siguiente texto decía, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Sí, la mente es un gran campo de batalla y no puede haber paz hasta que cada pensamiento haya sido puesto bajo la obediencia de Cristo. ¿Por qué tantas personas se deprimen? ¿Por qué tantas personas se angustian?
¿Por qué tantas personas están sufriendo terriblemente? Por causa del pensamiento. Hay gente que trae a memoria las cosas antiguas y la Escritura dice que no las traigamos a cuentas. Las personas que no tienen la mente libre para pensar en las cosas de Dios sufren mucho. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y si no hay ese pensamiento en el Señor, no hay paz verdadera. Entonces debemos nosotros de educar nuestra mente, educarla, someterla bajo la obediencia de Cristo. No puede haber paz hasta que cada pensamiento haya sido puesto bajo la obediencia de Cristo. ¿Sí? Entonces, es necesario renovación, renovar la mente. ¿Sí? Porque hay gente que está cautiva, está presa por causa de los pensamientos que le son contrarios. Hay formas en las que le entregamos terreno al enemigo. Vamos a ver una mente que no ha sido renovada y que habita en la oscuridad. Es 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. Aleluya. Amén. Adelante. ¿Qué dice? 4:4. 4:4. Sí, 2 Corintios 4:4. En las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, Ajá. el cual Sí. es la imagen de Dios. Aleluya. Es una mente que no ha sido renovada. ¿Sí? El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no haya luz. Para que no haya el resplandor de la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Aleluya. Es una mente que no ha sido renovada y vive en la oscuridad. Veamos ahí en el 3:14, de ahí mismo, de 2 Corintios. Aleluya. Hablando sobre una mente que no ha sido renovada y que habita en la oscuridad. Amén. Adelante, hermano. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo que no descubierto, y el cual por Cristo es quitado. Hay un velo, no hay entendimiento. ¿Por qué? No ha sido renovada esa mente. ¿Sí? Está en la oscuridad. No alcanza a entender ni a ver porque está oscurecida. Habita en la oscuridad. Más de esto. Efesios 2:3. Gloria a Dios. Amén. Adelante. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, haciendo a La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No había diferencia. Sí. También nosotros éramos igual. En esos tiempos estábamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos guiados por la carne y guiados por los pensamientos. Pues esta mente no había sido renovada hasta que vino Dios. Hasta que vino el Espíritu Santo a tu vida y empezó la renovación espiritual. Renovados en el espíritu de vuestra mente, dice la Escritura. ¿Sí? Y viven en la oscuridad. Una mente que no ha sido renovada habita en la oscuridad. Otro texto, Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Fíjate cómo éramos nosotros antes. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte. 1:21. 1:21.
21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, habiendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora ya nos reconcilió el Señor Jesucristo con el Padre. Pero también éramos iguales, en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente. ¿A qué? ¿Cómo? ¿De qué manera? Haciendo malas obras. Sí, una mente que no ha sido renovada, vive en la oscuridad. Sí, ahora vamos a ver lo que es una mente carnal. Una mente carnal, es Romanos capítulo 8, verso 6. Romanos capítulo 8, verso 6. Gloria a Dios. Sí, estoy esperando. Romanos 8, 6. ¿En qué nos ocupábamos antes? Porque al ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Era una mente carnal. Nos ocupábamos de la carne. Darle placer a la carne, de acuerdo a los pensamientos y a las motivaciones de la carne. Sí. Entonces, una mente carnal habita según la carne. Decimos primero, una mente que no ha sido renovada habita en la oscuridad, pero una mente carnal habita según la carne. Se deja guiar conforme a la carne. ¿Cómo? Por medio de mentiras y engaños. Por medio de la pasividad de la mente. Él permite que sus poderes de razonamiento se estacionen en estado de inercia y da la bienvenida a cualquier pensamiento que se produzca en este estado inerte, la pasividad de la mente. Hay mentiras y hay engaños en la mente y pasividad. Entonces esto permite que los poderes de razonamiento de esta mente no renovada se estacionen en un estado de inercia y da la bienvenida a cualquier pensamiento que se produzca en este estado inerte. Sí, si el hombre no usa su inteligencia, Dios tampoco la va a usar. Pero los espíritus malignos sí van a hacer uso de esta. Esto requiere un cerebro en blanco y también una voluntad pasiva, lo que quiere Satanás. Que se pongan la mente en blanco para poder gobernar la mente, ¿sí? Y poder caminar en la carne y vivir en la oscuridad. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Qué hacen los ocultistas? Cuando hipnotizan. Si se pongan la mente en blanco, terreno para trabajar Satanás ahí. Terrible es esto. Si el hombre no usa su inteligencia, Dios tampoco la va a usar. Pero los espíritus malignos sí van a usar esa pasividad, esa mente carnal, esa mente oscura, que piensa todo lo malo, todo lo vano, y se deja engañar con mentiras y engaños. ¿Sí? Hay 3 características de los espíritus malignos. Primero, sus pensamientos hacen la invasión desde afuera, entrando primordialmente por vía de la mente. 2. Segunda característica. La fuerza de sus pensamientos empuja y coerciona al hombre para tomar acción inmediata. 3. Sus pensamientos confunden y paralizan la mente del hombre de manera que éste no pueda pensar claramente. ¿Cómo trabaja Satanás en la mente de las personas? Satanás mete el pensamiento y habla en primera persona. Y cuando tú piensas algo que lógicamente es malo, crees que es tu pensamiento, crees tu modo de pensar, pero son pensamientos del diablo. No va a decir, dice, siento que oigo que me dicen que haga esto. No, yo pienso que voy a hacer esto. Claro, lo malo. Entonces el diablo siempre pone pensamientos en primera persona para engañar a la persona y cree que la persona cree que es ella la que está pensando eso. Y no es otra cosa que la influencia de Satanás en la mente. ¿Sí? Por eso es que tiene el mal pensamiento y los empuja a hacer lo que el diablo le está impulsando. Él no puede saber si tiene éxito el mal pensamiento que sembró en la persona hasta cuando ve que la actitud de aquella persona a la cual sembró ese mal pensamiento
hace lo que le puso ahí el diablo. Entonces, dio resultado. Por ejemplo, un ejemplo. Siembra duda en el corazón de una persona. ¿Será? ¿No será? ¿Será esto cierto? ¿Será falso? Entonces, cuando él ve que esa duda afloró, es cuando él pregunta, ¿y si no es cierto? ¿Y si no es cierto lo que Dios dice? Entonces, es cuando está triunfando el diablo, el enemigo a través de los malos pensamientos. ¿Sí? Entonces, siembra la duda. Y es un tesonero, porque quizás diga una semilla de maldad, una semilla de duda, que la siembra en el corazón de la persona, en la mente de la persona. Y si la mente y el corazón están en Dios, no va a dar resultado esa semilla. Pero el diablo insiste hasta que un día da resultado, cuando se descuida el cristiano, cuando deja libres sus pensamientos y no está lleno de pensar en Dios, ¿sí? Satanás usa estrategias, es engaño y pasividad, ¿sí? Hay mentiras y verdades. Una señal de engaño es un espíritu fanático. Una señal segura de engaño es un espíritu fanático. Veamos lo que dice Santiago capítulo 3, verso 15 al 17. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, ¿sí es ahí? Sí, hasta el Pero la 17. sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Aleluya. Y el fruto de su justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aleluya, bendito Dios. Entonces, es una señal segura de engaño cuando se tiene un espíritu fanático. Un espíritu fanático que procede del enemigo está lleno de entusiasmo y de energía, pero el carácter de aquellos que tienen esta clase de espíritu es dogmático, brusco, se niega a razonar, seguro de sí mismo. Esta clase de personas se niegan a escuchar a otros, pues dicen que ellos están oyendo la voz de Dios. Sí, porque ellos creen tener sabiduría, sí, pero no es sabiduría de parte de Dios, sino que es animal, terrenal, diabólica. Ese es el engaño, es una señal de engaño, espíritu fanático. Ahora, la revelación y la dirección que procedan de una mente pasiva están sujetas a engaño. Puede tener una mente, puede recibir revelación y dirección, pero proceden de una mente pasiva, esas están sujetas a engaños. Hay un concepto equivocado de la verdad. Vamos a ver. 1 Corintios capítulo 2, verso 16. 1 Corintios. A esto 16. ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Es es el la 16, segunda. sí. Estamos en primera. 2:16, primera 2:16. Aleluya. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es un concepto equivocado. Puede haber un concepto equivocado de la verdad. Sí. Él dice, es un engaño, fíjese bien. Dice, yo tengo la mente de Cristo. Pero el engaño, eso dice la palabra de Dios, pero el engaño es aquel que dice, no debo tener una mente propia. No debo tener una mente propia, es otro concepto. Ciertamente la palabra dice que bueno, que todos tengamos la mente de Cristo, ¿sí? Porque dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tenemos que tener la mente de Cristo. Pero ahí dice,
El engaño es, no debo tener una mente propia. Y la verdad, o sea, mentira contra verdad, uno no puede poseer automáticamente la mente de Cristo hasta que primero su mente sea renovada. Primero. Segundo, que sea dirigido por el Espíritu Santo. Y tercero, que la palabra de Dios more en aquella persona. Aleluya. Otro. Dios me habla. Ahí viene el engaño. Como soy dirigido por el Espíritu Santo, no necesito usar mi mente. Ese es el engaño. La verdad. Esa es la verdad. Si Dios me habla a través de mi espíritu y mi mente debe estar a tono con mi espíritu para poder comprender lo que Dios me dice. Esa es la manera correcta. ¿Sí? Pero el engaño es que dice aquel, como soy dirigido por el Espíritu Santo, no necesito usar mi mente. O sea, hace un lado la mente. Pero no, esto no es así. La verdad es que Dios te habla a ti a través de tu espíritu. Y tu mente debe estar a tono con el Espíritu de Dios, con el Espíritu tuyo, para poder comprender lo que Dios te está diciendo. ¿Sí se entiende esto? Es que hay una unión. El Espíritu de Dios y el Espíritu tuyo son uno solo. ¿Sí? Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Aleluya. Ahora, cuando la verdad no está en balance con otras verdades, esta se convierte en error. Otra vez. Cuando la verdad no está en balance con otras verdades, esta se convierte en error. Un sistema de enseñanza aquí ha sido formado alrededor de un aspecto de la verdad para llevarnos al error. Una señal segura de engaño es una mente cerrada a la luz de la verdad. Una actitud incorrecta es decir, yo todo lo tengo. Y la verdad es, dice, la ignorancia nos lleva al engaño. La mente va a permanecer en la oscuridad dependiendo hasta el punto en que la luz de la verdad penetre. Engaño es un engaño acerca de Dios y un engaño acerca de sí mismo. Es decir, yo todo lo tengo, no. La verdad es que si la ignorancia nos lleva al engaño, la mente va a permanecer en la oscuridad dependiendo hasta el punto en que la luz de la verdad penetre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a ver unos síntomas que aparecen como resultado de la pasividad. Primero, iluminación repentina del pensamiento. Rápido se les ocurre algo. Y inmediatamente, como una subida y bajada de luz, cese repentino del pensamiento. Se acaban ahí. 3. Pensamientos que están cautivos a causa de ciertos patrones de rechazo, preocupación, miedo. Son pensamientos que están cautivos a causa de ciertos patrones de eso. Rechazo, preocupación y miedo. Nociones absurdas. Hay nociones absurdas. Es decir, tú eres más espiritual que el resto. Tu obra va a sacudir al mundo. Es lo que está hablando el pensamiento. Debes lanzarte y vivir por fe. Otro, imaginación incontrolable. Otro, sueños. Otro, insomnio. Otro, mente olvidadiza. Otro, falta de concentración. Otro, pérdida de la habilidad para comunicarse. Otro, inhabilidad para razonar. Esos son los síntomas como resultado de la pasividad. Y el diablo trabaja mucho en las mentes pasivas. Atontadas, pues. Dicho de otra manera. ¿Sí? Ahora, vemos la solución que presenta Dios. ¿Cuál es la solución? Vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Qué dice él? El yelmo de la salvación, para que tus pensamientos estén protegidos. La coraza de la verdad, la palabra de Dios. Sí, la coraza de la verdad, que es la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, la espada del Espíritu, ¿para qué sirve la espada? Para luchar contra las fuerzas de las tinieblas. Sí, con la espada del Espíritu. El engaño es expulsado por medio de la verdad. El engaño, ¿cómo se expulsa? Por medio de la verdad. El diablo dice una cosa, pero tú con la palabra dices lo correcto, lo que es la verdad. Y el engaño tiene que irse, porque no puede, con la verdad. Dice Juan 5:39. ¿Y conoceréis qué? La verdad. Y la verdad Os hará libres. Ahora fíjense bien.
discierne la fuente de los problemas y del sufrimiento. Espera recibir la iluminación de la luz de Dios. Cuando tengas un problema, investiga, discierne cuál es la fuente de donde viene ese problema, para que puedas tomar una determinación y una decisión de cómo hacer para salir de ese problema, ¿sí? Y después espera recibir la luz de Dios. Resiste todas las mentiras. Vence una por una toda mentira y sus obras. Véncelas. Permite que la verdad penetre en cada área de tu vida. Tienes que renovar la mente. Examina la fuente de tus pensamientos, de dónde provienen, qué base tienen. Sí, examínalo. Haz que cada pensamiento se someta a la obediencia de Cristo. Lo que decíamos Corintios 2 Corintios 10:5. Léalo otra vez. Piden. Haz que cada pensamiento se someta a la obediencia a Cristo. Derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a ver una mente liberada de la carne. Romanos 8:7. Vemos una mente liberada de la carne. Que la mente de todos nosotros sea liberada de la carne. Un trabajo del Espíritu Santo, un trabajo hermoso del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Porque los que son de la carne piensan con las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En las cosas del Espíritu debemos empezar. Ahora, todo cristiano, todo creyente es responsable de la renovación de su mente. Otra vez, todo creyente es responsable de la renovación de su mente. Lo dice Romanos capítulo 12, verso 2. Somos responsables de la renovación de nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Entonces tiene que haber una renovación para poder entender la voluntad de Dios y poder trabajar en esa área de la falta de renovación de la mente. Permite que el arrepentimiento haga un trabajo perfecto en tu vida, que puedas arrepentirte de cada cosa que el Espíritu te va a estar mostrando para que sea renovada tu mente y así compruebes la voluntad de Dios. Ahora, la pasividad se vence al activar la mente. Tienes que tomar la decisión. Mi mente me pertenece y yo voy a hacer uso de ella. Que no la gobierne Satanás, que no la gobiernen los malos pensamientos, que no la gobierne el miedo, los problemas. No permitas que ninguna fuerza externa emplee o controle tu mente. No permitas que ninguna fuerza externa controle tu mente. Para ejercitar la mente tienes que tomar la iniciativa. Toma la iniciativa en cada acción y no dependas de nadie más. ¿Sí? Por eso, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ejercita la mente por medio del pensamiento voluntario. Comienza a pensar, a razonar, a recordar y comprender. Determina el estado de la normalidad y lucha hasta llegar al final. Tenemos que tener una mente libre. Una mente estos pensamientos que estén sujetos a Jesucristo. Y una mente a tono con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Aleluya. Dios te bendiga, hermano.